Bien, pues vamos a seguir con la lección 3, que habla de qué es el pecado. Vamos a recordar por encima lo que hemos estudiado hasta ahora sobre esto. Pecar, decíamos que es hacer algo que desagrada a Dios. Todo aquello que hagamos que le desagrade a Dios es pecado. ¿Cómo sabemos que es pecado? Estando informados con el manual de instrucciones que es la Biblia, que es donde marca los parámetros y las pautas a seguir para no pecar. Decíamos también que toda persona que nace en este mundo nace pecador. Y decíamos que la esencia del problema del pecado es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos, o sea, satisfacer nuestros instintos carnales. Todos hemos cometido pecado, eso es una realidad, y por tanto nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Dios ha establecido, o sea, hemos sido por el pecado destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí, en resumidas, el apóstol Juan está diciendo que lo único que hacemos si decimos que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos y somos unos mentirosos. Eso está diciendo el apóstol Pedro, pero luego añade: pero si confesamos, o sea, si reconocemos a Dios que somos pecadores, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo tipo de maldad. Si seguimos afirmando que no hemos pecado, es como llamar a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar en nuestro corazón para su palabra. Cristo no está morando en nosotros. Sin embargo, Dios, que es bondad, que es amor, que es misericordia, aún sin merecerlo, Dios nos declara justos, nos declara inocentes por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien nos libró del castigo de nuestros pecados y de sus consecuencias. Estuvimos analizando ciertas consideraciones sobre el pecado. La primera que estudiamos ya fueron las consecuencias del pecado. La siguiente consideración en la que estamos trabajando y estudiando es que hay distintos tipos de palabras bíblicas para expresar esa experiencia universal, ese pecado en el que vive el mundo y que marca una separación, marca un enajenamiento, que significa falta de respeto y de atención a Dios, de esas personas que cometen contra el mismo Dios. Las palabras utilizadas pueden ser clasificadas, decíamos, en 4 secciones, en 4 grupos. El primer grupo, que estudiamos la semana pasada, habla de la desviación. Pecado es la desviación de una norma o una pauta. Y había 6 palabras que significaban esto. La primera era chat, que es no acertar o equivocarse. La segunda era abón, torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo y sabiendo hacer lo correcto. Sagat, que es extraviarse o errar. Parábasis, desviarse bruscamente de una línea recta, de unos parámetros que marca la ley, es decir, traspasar los límites establecidos por la palabra de Dios. La quinta era amartia, que es no acertar en el blanco. Y la última era paraptoma, que significa allanar, en el sentido de allanar, que es entrar en un lugar que no debemos entrar, en un lugar prohibido. También significa dar un paso en falso en un lugar que no debemos ir, en un lugar que no es verdadero. Hoy vamos a tocar la siguiente sección, el siguiente grupo de palabras que significan pecado. Y digamos que la definición general sobre este punto es que el pecado es la descripción de un estado, o sea, la descripción de una situación o de una manera de vivir. La gente suele vivir en pecado, que no es lo mismo pecar
que vivir en pecado, pero el mundo suele vivir conscientemente en pecado porque no le dan importancia, no valoran el significado del pecado y tampoco valoran las consecuencias. El pecado, por tanto, es un estado fijo en una manera de vivir en que las personas están atrapadas. El pecado nos hace esclavos. El mundo que vive en pecado está atrapado por el pecado. La primera palabra en esta sección es rasa, que significa, a menudo se traduce como malo o impío. Personas malas o personas impías, o sea, practican la maldad y la impiedad. Vamos a leer, vamos a apoyarnos en el Salmo 1 para analizar esta palabra. El salmista declara lo siguiente: bienaventurado, que significa feliz, dichoso, bendecido, el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Esta palabra pecador aquí significa eso, personas impías, personas muy malas. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, su placer, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, los impíos, las personas malas, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, los malos, los impíos, en la congregación de los justos. Porque el Señor, y este es el versículo clave, el Señor conoce el camino, conoce la vida en la que viven las personas justas. Dice, mas la senda de los malos perecerá, o sea, será destruida. Es una alegría y un gozo no seguir los consejos y los caminos de la gente mala, el no andar, el no juntarse, el no hacer yugo, el no unirse con gente pecadora y con los que se burlan del Evangelio. Nosotros estamos para predicarles el Evangelio. Nos podemos, relacionar, pero no crear lazos de unión. ¿Estáis comprendiendo? O sea, tú debes, y es la obligación de predicarles el Evangelio a los pecadores, pero no debes formar yugo con ellos. ¿Estáis comprendiendo? No podéis pensar como ellos piensan, ponerse de su lado, sino todo lo contrario. Estamos ahí para, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, puedan salir del estado, de ese estado de pecado en que viven. ¿Estáis entendiendo, no? Entonces debemos deleitarnos también, debemos disfrutar de la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, que se puede entender así como de día y de noche, pero este día y noche también significa en los días de bonanza y también en los momentos de crisis. Debemos siempre deleitarnos, disfrutar de la palabra de Dios, aun cuando nos vaya mal y también cuando nos vaya bien. De esta manera seremos semejantes, dice el salmista, semejantes a árboles. Sabéis que el árbol en la Biblia simboliza a las personas. Serán como esos árboles plantados cerca de corrientes de agua, cerca de ríos, de lagos, y así daremos fruto y lo haremos a tiempo. Y añade, nuestras hojas, la simbología de las hojas aquí es nuestra descendencia, nuestros hijos, no se marchitarán y les irá bien, y en todo lo que hagan prosperarán. Por el contrario, no sucede lo mismo con aquellas personas impías, aquellas personas malas, que son como la paja, dice, inútil, que el viento esparce. La paja no tiene solidez, por eso el viento la mueve, no tiene estabilidad. Y dice, serán condenados cuando llegue el juicio, porque los pecadores no podrán estar en el mismo lugar que los justos. Esto habla de la justicia divina. El Señor cuida siempre el camino de los justos, pero el camino que siguen las personas malas los va a llevar a la destrucción. David, en el Salmo 37, también habla de este tema, y dice el verso 27, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Vivir para siempre habla de vida eterna, ¿verdad?
no habla de muerte, o sea, de vida física, porque la vida física un día se acaba. Cuando se habla de vivir para siempre, se está hablando de vida eterna. O sea, y para eso hacen falta dos condiciones: apartarse del mal y hacer el bien. Versículo 28, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados y la descendencia de los impíos será destruida. Lamentablemente, los hijos de las personas malas e impías van a sufrir las consecuencias de la maldad de sus padres. Eso es algo por ley, es una ley que se cumple siempre, es una ley divina. Si los padres se comportan mal y no se arrepienten, quien sufre, además de ello, quien va a sufrir también las consecuencias va a ser su descendencia, su familia, sus hijos. Y dice el versículo 29, los justos heredarán la tierra, y vuelve a repetir, vivirán para siempre sobre ella. O sea, tendrán vida eterna. Así es. Por tanto, hermanos, debemos alejarnos de la maldad y hacer lo bueno siempre, y así alcanzaremos nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La vida eterna, y permaneceremos siempre en ella. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Hoy su pueblo es su iglesia, hoy su pueblo somos nosotros, su familia, y siempre nos protegerá. La Biblia asegura que los suyos, los que le pertenecemos al Señor, vivirán para siempre en la tierra prometida, o sea que siempre vivirán en la vida eterna. Pero los malos, los impíos y su descendencia, sus hijos, aquellos que no tienen solidez ni estabilidad y están desprotegidos por el mal hacer de sus padres, serán destruidos por completo. Y no es Dios quien los destruye, hermanos. Dios no destruye a nadie. Son ellos mismos quienes se destruyen. Es el poder de destrucción que tiene el mismo pecado. El pecado destruye, no es Dios quien destruye. Cuando andamos, vivimos en pecado, nos destruimos nosotros a nosotros mismos, porque Dios envió a Jesucristo para librarnos de esa destrucción, de esa condenación. O sea, Dios no quiere que seamos destruidos, Dios no quiere que nos condenemos, para eso envió a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando voluntariamente rechazamos la salvación, rechazamos a Jesucristo, rechazamos el Evangelio, rechazamos en definitiva a Dios, lo que estamos haciendo es condenándonos a nosotros mismos, destruyéndonos a nosotros mismos. Dios no lo quiere, porque Dios quiere lo mejor para su creación y para nosotros, sus hijos. Por eso dice que los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida, pero los malvados y su descendencia serán destruidos. La consecuencia, hermanos, del pecado en la vida humana produce dolor y muerte. Aunque en el momento de la práctica del pecado tú puedas sentirte de alguna manera satisfecho, satisfecha, al final te va a producir dolor y muerte, porque la paga del pecado es eso. Y peor de todas las muertes, la muerte espiritual, que es la condenación eterna. El ser humano, por sus propios medios, es incapaz de encontrar un remedio contra el pecado, de ahí la necesidad de la intervención divina, de la intervención de Dios, porque solo Él puede perdonar los pecados. No hay otra opción. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún antepasado nuestro que se supone que es santo, según la religión tradicional, nadie te puede perdonar los pecados. Solamente Cristo es el que nos puede perdonar los pecados. Cristo, como Dios, nos perdona los pecados, porque Dios es el único que tiene la autoridad para perdonarnos. Y así nos libra de sus consecuencias, de las consecuencias del pecado, de ese dolor y sobre todo de la muerte espiritual, esa condenación eterna en el que acaban todos los pecadores que no se arrepienten. Yo siempre digo que el cielo está lleno de pecadores, pero arrepentidos, y el infierno está lleno de buenas personas que no se han arrepentido nunca. Y como la Biblia dice, y la Biblia no engaña, que todos somos pecadores, aquellos que no se arrepienten, por mucho que digan que son buenos, se condenan. ¿Estás comprendiendo?
Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, nos da la posibilidad de salir de ese dolor y ese sufrimiento que produce el pecado, nos libra de esa esclavitud y sobre todo nos libra de la mayor consecuencia del pecado, que como he dicho es la condenación eterna. Pero cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y aceptamos y reconocemos ese sacrificio de Cristo y lo hacemos por fe, salimos de esa vida pecaminosa y empezamos a vivir esa vida plena y abundante que el Señor nos ofrece. Esa vida llena de paz y gozo, aún en medio de las tribulaciones, que nos regala su presencia en nuestra vida. Estaremos entrando en una relación íntima y de calidad con el Señor, nos pondremos a cuentas con Él, nos perdonará y desaparecerá el dolor y la tristeza de nuestro corazón y comenzaremos a vivir la vida que Jesús nos promete, esa vida plena, esa vida total y auténtica, la vida eterna. Resumiendo este concepto, el pecado de la maldad y la impiedad nos aleja de la vida plena y abundante que Dios desea para nosotros y nos conduce a la condenación eterna. La siguiente palabra de este grupo es asam, que es ofender o ser culpable. Esto trae como consecuencia una ofrenda por esa ofensa o por esa culpa. Vamos a ver algunos casos en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, en el capítulo 26, vamos a leer una historia que va desde el versículo 7 al versículo 11. Vemos que Isaac engaña al rey de los filisteos, Abimelech, y precisamente hizo exactamente lo mismo que su padre Abraham con Sara y con el propio rey Abimelech. Esa historia de Abraham y Sara está en el capítulo 20. Ahora estamos en el 26. Dice el versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó entonces el rey a Isaac y le dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque pensé, quizá moriré por causa de ella. Y entonces el rey Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Esa palabra pecado ahí es la palabra que hemos dicho, asán, que significa ofensa. Hubiéramos cometido una ofensa sin saberlo, hubiéramos cargado con una culpa y eso requería un sacrificio, una ofrenda por ese pecado. Entonces dice el versículo 11 que Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Las consecuencias de este pecado, aunque hubieran cometido sin saberlo, porque él dijo que era su hermana, les hubiera traído la obligación de hacer un sacrificio, una ofrenda, ¿verdad? Esto habla que debemos primero ir siempre con la verdad por delante, porque podemos hacer pecar a otras personas con nuestra mentira, podemos traer culpabilidad a otras personas cuando mentimos. También que la mentira siempre se descubre y la verdad sale siempre a la luz. Por eso no merece la pena mentir. Esto traerá como consecuencia muchas veces la reprensión de otras personas hacia nosotros. Y cuando estas personas son incrédulas, estaremos perjudicando y deshonrando el nombre de Jesucristo. ¿Estáis entendiendo? Si una persona del mundo descubre tu mentira, aparte de que ya no vas a tener, no va a tener confianza, nueva confianza contigo, estamos estamos trayendo un mal ejemplo y perjudicando y deshonrando a Jesucristo. Y estamos impidiendo como consecuencia que la Iglesia avance. Muchas veces la Iglesia no avanza precisamente porque no andamos en el orden de Dios.
Y cuando nos damos cuenta, la gente del mundo nos reprende. ¿Tú que eres cristiano, haces esto? ¿Tú que dices que amas a Dios y que te reúnes con verdaderos cristianos, estás haciendo esto? Esa reprensión deshonra a Jesucristo, deshonra el Evangelio. También en el Levítico capítulo 5 encontramos la obligación del uso de una ofrenda también por una ofensa o por una culpa. Está en el capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta, esa falta, ese pecado es la ofensa, culpa, ofendiere a alguien, fuese culpable, por equivocarse en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto. Eso habla de ofrenda y de sacrificio de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, por la ofensa, por la culpa, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá, esto era la ley, a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por el carnero del sacrificio por el pecado, y entonces será perdonado. Esto es lo que marcaba la ley del antiguo pacto, pero hoy está abolido, ha sido eliminado el sacrificio de animales, y nuestra actitud debería ser la siguiente: en cuanto nos demos cuenta de nuestro pecado, debemos arrepentirnos y debemos recurrir a Jesucristo para pedirle perdón, y entonces recibimos su justificación, recibimos su perdón. Él hoy es nuestra ofrenda. Él se ofreció a ser el cordero sin defecto y a ser inmolado por nuestro pecado. Y cuando nos arrepentimos de verdad, Dios nos declara inocentes, porque han sido cumplidas las exigencias del reino de Dios en cuanto al pecado. Han sido cumplidas las exigencias que marca hoy la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego añade en el versículo 9: si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, de la ofensa, de la culpabilidad, hoy somos librados al arrepentirnos y al aceptar el sacrificio de Cristo como ese cordero sin mancha que fue inmolado por nuestro pecado. Bien, el tercer grupo, o la tercera sección, en cuanto a la denominación de pecado, se abarca con el título de rebelión deliberada. Pecado de rebelión. Es muy común hoy en día este pecado. Muchos cristianos viven en rebeldía contra Dios. Y esta palabra, este estado, es en el que la gente quiere arreglársela sin Dios. O sea, rebeldía contra Dios es decir: no te necesito, yo sigo mi ritmo, yo hago lo que yo quiero. Es como si le sacáramos el puño a Dios. ¿Estoy entendiendo? Es decir, yo vivo según mis criterios. Yo conozco la palabra de Dios, pero yo vivo como yo quiero vivir. Y le sacan el puño. Es como una simbología de sacar el puño, ¿verdad? Y eso es orgullo y soberbia. La gente quiere declararle la independencia de Dios. Queremos vivir independiente. Queremos los beneficios de ser salvos, pero hacer lo que nos dé la gana. En otras palabras, de vivir con independencia de Dios, siguiendo nuestros propios criterios, entendiendo la Biblia como nosotros queremos entenderla, o sea, querer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y no lo que en realidad dice. Eso es muy común y a eso se le llama pecado de rebeldía. Hay dos palabras que se utilizan en este concepto. La primera es persa, y es la simbología que he dicho de amenazar a Dios con el puño, de retarle a Dios, de decir: no quiero más que seas quien gobierne mi vida, porque yo estoy capacitado para hacerlo. ¿Estáis entendiendo? Y es como si se le sacara
el puño. En Isaías capítulo 1 vamos a leer un caso en el versículo 2 al 4. Dice así: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4, oh gente pecadora, se está dirigiendo a su pueblo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y provocaron la ira santa de Israel, porque se volvieron atrás. Estas palabras, hermanos, está claro que fueron enviadas a la nación de Israel, que Dios había elegido como su pueblo, pero yo estoy seguro que esto es de aplicación hoy para gran parte de su iglesia que vive en el pecado de rebeldía, como lo hacía el pueblo de Israel. Dios aquí nos hace un llamado, nos pide que prestemos atención y nos dice: los hijos que yo crié, y aplícatelo a ti, y yo me lo aplicaré a mí, los hijos que yo crié y yo cuidé, se han rebelado contra mí. Palabras para nosotros, vigentes hoy. Nos pone un ejemplo muy práctico diciendo: hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero mi pueblo espiritual, mi iglesia hoy, no me reconoce como su Señor y dueño. O sea, somos más necios que un buey y más burros que un burro. Y perdonadme, es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Hasta un buey reconoce a su amo y un burro reconoce los cuidados que el amo tiene con él. Pero nosotros, su iglesia, somos a veces tan necios, tan rebeldes, hoy su pueblo espiritual, que es su iglesia, que no lo reconocemos como nuestro Señor. Y Señor, sabéis que significa dueño, ¿verdad? Ahí está el pecado de rebeldía. El pecado más grande de rebeldía es no reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. No reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro dueño. Sabiendo que siendo nuestro dueño estamos en las mejores manos de cualquier persona, ¿verdad? Tú puedes confiar en este mundo en cualquier persona y habrá personas que se pueda confiar en ella, pero como Dios no hay nadie. Y a veces nos rebelamos contra aquel que tiene la solución para nosotros. Somos como un buey o como un burro. Somos peores, porque el buey y el burro reconocen a su dueño. Mi pueblo, dice, mi familia, mi iglesia no reconoce mis cuidados y los favores que le hago cada día. Hermanos, cada día debemos estar agradecidos con lo que Dios nos hace. Las bendiciones que recibimos de Él cada día, la provisión, la sanidad, el cuidado, la protección, cómo nos protege de accidentes, cómo nos protege de tantas cosas. Y no somos agradecidos con Él. Cada vez, como suelo decir yo, que te levantas por la mañana, lo primero que tienes que hacer es decirle: gracias, Dios mío, porque me has permitido abrir los ojos de nuevo. Porque un día los cerraremos y no los abriremos. O sea que abrirlos cada mañana es un milagro, es una bendición del Señor. Es llamarnos bienaventurados, felices, dichosos, gozosos de tener un Dios como el nuestro, un Padre celestial que nos ama de esa forma. Es una realidad, hermanos, que hoy el pueblo de Dios, la Iglesia, por naturaleza somos desagradecidos. No solemos valorar lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Somos, según la palabra de Dios, una nación que Dios escogió como una nación santa. Nos eligió, nos escogió, nos seleccionó para que tuviéramos un uso sagrado, para que Dios nos pudiera utilizar en el uso sagrado de la gran comisión. Eso es un uso sagrado. Dios quiere utilizarnos en eso. Para eso
nos transforma. A través del Espíritu Santo, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo hace una transformación en nuestra vida. Dejamos lo viejo, somos una nueva creación en Cristo. El Espíritu Santo nos renueva, nos hace una nueva creación y a partir de ahí nuestra vida cambia. No hacemos lo que hacíamos. Como suelo decir, si robábamos ya no robábamos, si fornicábamos ya no fornicamos, si adulterábamos ya no adulteramos, porque hemos sido seleccionados, escogidos, apartados y dedicados a un uso sagrado. Amén. Por eso esta nación hoy se refiere a su iglesia, vive en pecado porque vive en rebeldía. Un pueblo y una nación que vive con el peso de su rebeldía. Una nación llena de gente, de hijos corruptos que rechazan a Dios como su Señor y le despreciamos muchas veces dándole la espalda, siguiendo nuestra línea, sin darnos cuenta de que vamos por la línea equivocada. En 1 Samuel capítulo 12 encontramos otro ejemplo. Vemos al pueblo hebreo pidiendo un rey, despreciando la teocracia. Dios gobierna, que es lo que significa teocracia. Despreciaron el gobierno de Dios. Leemos el versículo 18 hasta el 20. Dice, y Samuel clamó a Dios, y Dios dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados, menos más que ahí lo están reconociendo, hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, Dios sigue teniendo misericordia, aun a pesar de nuestra rebeldía. Vosotros, dice Dios, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. A pesar de la rebeldía, a pesar del pecado que habían cometido, a pesar de rechazar su gobierno, Dios le dice a través, en boca del profeta Samuel, volveos a mí, servirme, pero hacedlo con todo vuestro ser, con todo vuestro corazón. A la suma de muchos pecados que cometió el pueblo de Israel, añade en esto la exigencia de depender del gobierno de un rey. Ellos querían un rey, igual que tenían las naciones paganas, y así despreciaron el gobierno de Dios. Es como si hubieran levantado, vuelvo a repetir la palabra, hubieran levantado el puño contra Dios diciendo, estamos hartos de tu gobierno, queremos ser gobernados de la misma manera que son gobernadas el resto de las naciones. Pecado de rebeldía, ¿verdad? Es lo mismo, hermanos, que ocurre hoy cuando no aceptamos la autoridad y la soberanía de Dios y queremos gobernar nosotros nuestra propia vida. Y nos sometemos a la esclavitud, no de Dios, sino del pecado, sin someternos a Dios, y todo esto conlleva el no someterse a ninguna autoridad en la tierra, ninguna autoridad terrenal, ni tampoco ninguna autoridad espiritual, las autoridades que Dios ha puesto en la Iglesia. Pero Dios, que sigue amándonos, nos hace una invitación, como hemos visto a través del profeta Samuel. Dice, no temáis, estad tranquilos. Es verdad que estáis haciendo mal, pero ahora es tiempo de arrepentirse, es tiempo de adorar. ¿Y sabéis lo que significa la verdadera adoración? La obediencia total, la obediencia sin condiciones y la obediencia rápida a la palabra de Dios. Dice, y entonces adorar al Señor con todo vuestro corazón, y Él nos perdonará si dejamos de darle la espalda y nos volvemos de nuevo a Él. Él quiere reconciliarnos, Él quiere que arreglemos cuentas con Él, Él quiere perdonarnos, pero necesita de nuestro arrepentimiento. No hay perdón si no nos arrepentimos. Si nos negamos a arrepentirnos, si nos negamos a reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, Dios, aunque quiere, no nos puede perdonar. La parte nuestra
Por eso tenemos el libre albedrío, la parte nuestra tenemos que desarrollarla nosotros. Dios hace la suya, claro que la hace y la hace bien, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y en este caso es arrepentirnos de ese autogobierno que queremos llevar, queremos gobernar nuestra propia vida y no dejar que Dios sea quien la gobierne, arrepentirnos de ese pecado de rebeldía y aceptar la soberanía y obedecerle como se merece. El pecado de rebelión, el pecado de rebeldía, resumiendo, es como si se amenazara a Dios con el puño cuando nos mantenemos en rebeldía constante contra Él, ignorando y despreciando las grandes cosas que ha hecho con y por nosotros. Este es el grave pecado de rebeldía que se menciona con la palabra persa. La segunda palabra de este grupo es anomía, que significa, además de rebelión, también significa desorden. El pecado de vivir en desorden. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Vamos a ver un caso donde Pablo explica precisamente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y luego añade, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice y aconseja Pablo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, os aceptaré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es orden. Cuando nos salimos del orden de Dios, cuando creamos lazos de unión con los incrédulos, con las personas que no creen, estamos asociándonos, quizá formando una empresa, o en el matrimonio nos casamos con personas incrédulas. A esto se le llama yugo desigual, porque uno va a tirar para un lado y el otro para otro. El que cree seguirá supuestamente la palabra de Dios, querrá venir a la iglesia, pero el que no cree, le importa nada lo que Dios diga y no querrá venir a la iglesia. Ya tenemos conflicto. ¿Estoy comprendiendo? Con la empresa será lo mismo. Si tú te asocias con una persona incrédula, tú querrás hacerlo todo bien, de acuerdo a la palabra de Dios, pagar tu IVA, tus impuestos, pero el otro dirá, no, hay que defraudar, porque así tendremos más beneficio. Ya tenemos el encuentro, ya tenemos la disputa. Por eso la palabra de Dios es tan sabia. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Pablo lo explica haciendo una serie de preguntas y dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la injusticia, con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir, la luz que es limpieza, es santidad, cómo puede vivir con las tinieblas que simbolizan la ignorancia y el pecado? No hay unión, no pueden convivir. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Cómo puede un creyente asociarse con uno que no cree? Choque. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, entre el tabernáculo, el santuario donde vive Dios, donde mora Dios, y los ídolos? No hay comunión, todo esto es como el agua y el aceite, no unen, es imposible unirlos. Todo esto nos lleva, hermanos, a la anarquía, nos conduce al desorden, porque anarquía significa falta de autoridad. Cuando no respetamos la autoridad, caemos en anarquía. Vosotros imaginaos que no existiera la policía, ¿verdad? O no existieran los gobernantes, las autoridades, que cada uno hiciera lo que le diera la gana, ni hubiera semáforos. Sería todo un caos.
¿verdad? En la Biblia empieza con el libro de Génesis, ¿verdad? Y en Génesis, las primeras palabras dicen: la tierra estaba en desorden, ¿verdad? Estaba desordenada y estaba vacía. Y Dios tuvo que poner un orden. Pues lo mismo pasa con la vida del incrédulo. Tiene que haber un Génesis en su vida. Tiene que haber una puesta en orden de su vida. Y entonces, cuando entramos en ese orden, es cuando salimos de la anarquía. Y Dios, como he dicho, es un Dios de orden, no es un Dios anárquico, no es un Dios que acepte el desorden. Por eso las vidas de personas que están unidas y no están casadas también andan en desorden. Hay personas que viven juntas, que no están casados y quieren hacer cosas para el Señor, no pueden. La primera cosa que deben hacer para el Señor es arreglar su situación, poner orden en sus vidas. Porque el desorden es pecado. Y una persona que vive en pecado no puede hacer nada en la iglesia, porque no es iglesia aún. No sé si entendéis. Si tú no sales del pecado es porque no te has arrepentido de verdad. No has nacido de nuevo. Un nacido de nuevo no puede vivir en pecado. Hay algo que por dentro no le deja vivir en pecado. Si tú conscientemente dices que eres creyente y te estás acostando con una mujer o un hombre que no es tu esposo ni tu esposa, es porque no has nacido de nuevo. Lo primero que debe hacer una persona que está en esa situación, conoce a Cristo y nace de nuevo, es dejar de pecar. Y mientras que no se ponga en orden su situación, no tener relaciones con la persona, con la otra persona. ¿Estáis comprendiendo? Tú puedes llevar muchos años unido a un hombre o una mujer y decir: es que ya llevamos tantos años así. Sí, pero hay un génesis. Debe haber un génesis en cada vida. Un principio, empezar de nuevo. Poner en orden las vidas y después empieza una nueva vida, una nueva creación en Cristo. Pero si no lo hacemos, estaremos viviendo siempre en la anarquía y el desorden. Y eso es pecado de rebeldía contra Dios. ¿Estáis comprendiendo? Uno lo ha comprendido. Nosotros, hermanos, como dice Pablo, somos el templo, somos la morada, somos el santuario donde Dios vive, y el único Dios verdadero. Cuando nos convertimos, Dios nos dice: viviré en vosotros y caminaré entre vosotros. También nos dice: seré vuestro Dios y vosotros que pertenecéis a mi familia seréis mi pueblo. Por lo tanto, Dios nos dice y nos ordena a salir de cualquier asociación con los incrédulos, apartarnos y evitar cualquier unión con ellos, sea del tipo que sea. Y esto no son palabras mías, son palabras del Señor. Dios también nos ordena a no tocar las cosas inmundas, y así seremos aceptados y aprobados por Él. Seremos integrados en su familia, puesto que Dios nos promete que yo seré vuestro Padre, vosotros seréis mis hijos y mis hijas, y eso lo dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, cuando nos unimos en yugo desigual, en una unión desigual, además de ser pecado de rebeldía, también significa no vivir en el orden de Dios. Dios, vuelvo a repetir, es un Dios de orden, y lo primero que hizo antes de crear todo lo que se ve en esta tierra y de crearnos a nosotros fue poner un orden. Separó la luz de las tinieblas. Antes estaba todo mezclado. La luz, como bien he explicado, significa la pureza, la santidad, la verdad. Y las tinieblas significan el pecado, la ignorancia, la desobediencia, la rebeldía. Entonces, eso hay que separarlo. ¿Estáis comprendiendo? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
ahora somos hijos de Dios. Escuchad bien, somos ahora hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le reconoceremos, está diciendo, porque hemos vivido cerca de Él. Cuando Él venga en su segunda venida, no tendremos problema en reconocerlo y le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que vive en rebeldía y en desorden, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea, que vive cerca de Él y le sigue, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, no tiene comunión, no tiene relación con Él, porque no le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es el justo, como Él, como Jesucristo, es justo. Y el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. Y Dios nos da una nueva identidad a través del arrepentimiento y el confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cambiamos de padre, cambiamos de familia, porque antes, como dice, éramos hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego añade, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, debemos mirar con cuánto amor nos ama Dios, ese Padre celestial que tenemos, el cual nos llama a sus hijos, y eso es realmente lo que somos, y como tales debemos comportarnos como hijos de Dios. La gente incrédula de este mundo no nos reconoce como hijos de Dios cuando actuamos como si no fuéramos hijos de Dios, no nos va a reconocer. Pero si actuamos como debemos actuar, nos van a reconocer. ¿Estáis comprendiendo? Van a aceptar que verdaderamente somos hijos de Dios. En esto conocerán, se darán cuenta de que somos hijos de Dios en el amor que os tengáis unos con otros. El ejemplo que estemos dando, eso va a hacer que la gente reconozca que somos hijos de Dios. Hermanos, desde que nos convertimos debemos comportarnos como hijos de Dios, porque sabemos que debemos ser como Él, y cuando Él regrese veremos cómo Él es. Como he dicho, le reconoceremos porque le hemos estado imitando, y al estar imitándolo sabremos cómo Él es. Y cuando lo veamos venir en su segunda venida, enseguida nos vamos a dar cuenta de quién es. Aquellos que no tengan esa relación con Él, podrá venir cualquiera diciendo que es el nuevo Mesías, se lo va a creer. Pero nosotros no, porque vivimos cerca de Él, tenemos una comunión de intimidad con Él y sabemos cómo Él es. Y cuando venga lo vamos a reconocer. ¿Estáis entendiendo, no? Claro, si vivimos con esta expectativa, debemos mantenernos puros, porque debemos imitarlo, porque Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios, va contra Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo vino para quitar los pecados, pero Él nunca pecó. Estoy terminando. Todo el que siga viviendo en Él, o sea, todo el que viva unido a Él, en yugo con Él, que no es un yugo desigual, si hemos sido aceptados por Cristo, si hemos sido reconocidos como hijos de Dios, si nos hemos arrepentido, si nuestros pecados han sido perdonados, formamos yugo igual con Dios, con Jesucristo. ¿Estáis entendiendo? No sería un yugo desigual. Un pecador no se puede unir a Cristo, es imposible. Pero nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes, y entonces podemos unirnos a Cristo, formar un yugo con Él. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos aconseja: queridos hijos, no se dejen engañar por nadie. Cuando una persona hace lo correcto,
demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que le pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para destruir las obras del diablo. ¿Amén? Bien, termino. Por tanto, resumiendo este punto, no debemos vivir en el pecado de rebeldía, ni tampoco en el pecado del desorden. Dios es un Dios que no acepta la rebeldía. Casos de Lucifer, el diablo, que se rebeló contra Dios. Caso de Adán y Eva, que también se rebelaron contra Dios y pagaron las consecuencias, y la estamos pagando nosotros también. El pecado de rebeldía, como he dicho, va traspasando de unos a otros, de los padres a los hijos, pero al convertirnos, eso lo cortamos. Las maldiciones, las transgresiones de los seres humanos se cortan cuando en una línea de familia alguien se levanta, acepta a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, pone su vida en orden y entonces corta toda maldición. ¿Estáis comprendiendo? Por eso no debemos vivir en pecado de rebeldía ni en desorden. Dios es un Dios de orden y detesta la anarquía. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene.